que es opinante, desgraciadamente no vinculante, que lo componen por 5 personas del más alto nivel y que han hecho informes muy severos sobre no solo el gobierno, sino todos los actores del Estado que contribuyen a la marcha económica del país. Recientemente han nombrado, luego del periodo en el que estuvo Carlos Oliva, han nombrado un nuevo presidente del Consejo Fiscal, presidente de los 5. Y estamos con él. Gracias por acompañarnos, economista Alonso Segura, exministro de Economía. Fernando, muchas gracias por la invitación. Ya usted es un flamante presidente del Consejo Fiscal. ¿Fue una elección unánime de todos? Sí, lamentable, como lo dijimos en la comunicación de la elección, porque habíamos solicitado en 2 oportunidades al gobierno que ratifique a Carlos Oliva, ¿no? Pero bueno, habida cuenta que decidieron ratificarlo, se tenía que hacer, nombrar un nuevo miembro y elegir entre todos. Al final fueron 4 contra 1. Yo me tuve que abstener, obviamente, por razones obvias, ¿no? Debe quedar claro que a él pedían que lo ratifiquen como miembro del Consejo. No necesariamente iba a seguir siendo presidente. Es importante que la gente sepa por qué somos autónomos, porque nuestro rol es opinar sobre las finanzas públicas y los riesgos que se pueden generar. Para dar esa opinión no vinculante para los actores de gobierno, pero también para la opinión pública, ¿no? Entonces, el mecanismo de elección es un mecanismo en el cual, cuando expira el mandato de algún miembro, es el Consejo Fiscal que le remite al Ministerio de Economía una terna. Y el Ministerio de Economía escoge dentro de esa terna, o pide otra terna, pero es una decisión, digamos, una elección restringida, ¿no? Y después el presidente se escoge entre los propios miembros. ¿Y se puede saber quién era la terna? La terna era Javier Escobar, que ya fue escogido, y él ha estado antes en el Consejo Fiscal también. Roxana Barrantes, que es directora del Banco Central, es profesora de la Universidad Católica y es del IEP también. Y Diego Macera, que es director del Banco Central y también es del IPE. Una muy buena terna. Con cualquiera de ellos ustedes se hubieran dado por satisfechos, ¿no? Exacto, pero la terna es elegida por nosotros. Eso es lo importante, y después el presidente lo escogen los 5 miembros, no es una elección del gobierno. Entonces escogieron a Escobar. Bien hecho. Ustedes justo hoy o ayer han sacado un informe sobre la reforma de pensiones. Yo lo estaba leyendo y, para decirlo en términos no muy técnicos, la hacen puré. Sí, hoy en la tarde sacamos el informe. Sí estamos preocupados porque entendemos que es necesario una reforma de pensiones en el Perú. Y eso es lo que nosotros también deseamos, ¿no? Una reforma que incremente cobertura, es decir, que más gente tenga pensión y que también mejore las prestaciones, que haya mejores pensiones, ¿no? Pero el tema se tiene que hacer de una manera, digamos, responsable, en el sentido que se tiene que analizar las opiniones técnicas, cuantificar una reforma de este tipo. Cuantificar, porque hay muchas cosas que no están cuantificadas. O sea, no hay cómo sostener esta reforma, ¿no? Sí, es una reforma que va a costar, más aún con tendencias demográficas, y conforme se vaya desplegando, va a tener un costo fiscal muy importante todos los años, pero sobre todo no sabemos cuánto es el límite, porque hay muchos componentes de esa reforma que han sido inclusive introducidos por el Congreso en los últimos días, si esto se que no llevara están cuantificados. A cabo, como está en el papel esa reforma, quebraríamos. Sería un costo fiscal importante. Quebraríamos como en algún momento quebró Grecia. Sí, digamos, va a generar presiones. Nosotros no tenemos Unión Europea que nos salve. Exacto, digamos que podría generar presiones muy importantes sobre la caja fiscal y habrían decisiones muy difíciles de qué corto y qué no corto, ¿no? Miren, en este momento tenemos un déficit fiscal. Abril cerró en 3,6 y posiblemente cuando salgan las cifras de mayo se pegue más a 4%. La población probablemente no entienda eso, pero es un déficit al cual no estamos acostumbrados. Salvo el año de la pandemia. Normalmente el déficit de Perú, la regla dice 1, reglas de gestión dicen 2, 2 y pico. Acercarnos a estos límites es muy peligroso. Y parte de ese costo entraría de inmediato, pero va a ir creciendo en el tiempo. Y además ustedes dicen algo que es bueno recordarlo, ¿no? Que según el artículo 79 de la Constitución, el Congreso no tiene capacidad de generar gasto. Y esto siempre lo repiten, además, de una forma casi cínica, varias de las leyes del Congreso. Porque claro, las leyes del Congreso no dicen, páguese tanto a la orden tal, genérese tal partida. Pero en realidad, el impacto que tiene genera un gasto tremendo. Claro, exacto. Y acá es indiscutible que son partidas de gasto, estamos hablando de los miles de millones de soles cada año, ¿no?
a perpetuidad. Pero hay una cosa que me llama la atención, por ejemplo, y donde ya hay términos de inequidad, ¿no? Es el otro gran tema. Hay componentes muy regresivos, muy inequitativos. Regresivos, ¿no? e inequitativos, ¿no? Y respecto a las pensiones hay uno, ¿no? Que se ha aprobado unas normas que para un nuevo ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policial. Sí, ¿En qué se diferencia del que había? En monto ese régimen del que había y del resto de mortales peruanos? Sí, mira, varias cosas, ¿no? El año 2012, la Caja de Pensiones Militar Policial está básicamente quebrada porque, digamos, el sistema de pensiones militar policial tenía lo que se llama cédula viva. ¿Qué significa eso? Que cuando tú pasas al retiro y te jubilas, vas a recibir una pensión que es equivalente al 100% del salario, de la compensación del activo. Entonces no solo te vas con eso, sino conforme van habiendo aumentos, tú los vas recibiendo. Esos regímenes no existen en ningún lugar del mundo. Lo que se hizo en el decreto legislativo... Ni siquiera en una dictadura militar africana. No, es bien complicado, ¿no? Y eso lo digo, o sea, apreciando la labor que realizan las Fuerzas Armadas y la policía. Pero tiene que borrar concordancia. Al punto de darle ¿no? cédula viva. Exacto. ¿no? Entonces se cierra. Santificar. Exacto. Y se dice, por ejemplo, si dice la pensión va a ser 55% de su remuneración y después se indexa de otra manera, ¿no? Lo que están haciendo, ya lo hizo el Congreso y de una manera también bastante poco responsable, ¿no? Y ya lo aprobaron en 2 votaciones. No, en una votación, vamos por partes. Se aprueba en la Comisión de Defensa, Orden Interno, etcétera, y ni siquiera lo ve la Comisión de Presupuesto de Economía. La Comisión de Presupuesto dice, no, yo no la voy a ver porque si bien tiene gasto, yo no soy experto. Y es una ley que solo tiene gasto, ¿ah? Entonces, y después lo exoneran de segunda votación. Con esto la pensión de un militar sería ¿qué porcentaje de su 100% del sueldo del activo. Es volver a la cédula viva de alguna forma. Es la cédula viva. Es volver a la cédula viva en el 2024. Exacto. Entonces, lo que estamos diciendo de ese régimen y también del otro, porque el general, digamos, bueno, aparentemente ya se aprobó en segunda votación, pero hay un pedido de reconsideración, que no sé si lo habrán visto hoy día, ¿no? Estamos diciendo si se vota, porque el otro ya está, falta autógrafo nomás, es bueno que el Ejecutivo observe, porque hay una serie de partidas de gasto ahí que son añadidas por el Congreso, digamos, en los últimos ¿Y semanas. observará nuestro ministro José Arista? Bueno, debería el Ejecutivo observar, porque tú no puedes dejar pasar una cosa de este tamaño sin observar, pero no con la idea de que no haya reformas, con la idea de que se regrese al Congreso si hay cosas y se tome en consideración las opiniones de entes técnicos, ¿no? Ahora hay otra reforma que hay algunas cosas buenas, ¿no? Cierran el 95.5, cosas por el estilo, pero digamos, no podemos entrar... A ver, voy a poner un ejemplo. Tú te vas a comprar una casa, tú no dices, me voy a comprar esa casa y ya después veo cuánto me cuesta, ¿no? Tú lo que tienes que determinar es y después veo cuánto es la capacidad que tengo para dedicar a esto y después ese espacio, cómo lo utilizo de la mejor manera en ir desplegando coberturas. No tenemos capacidad para cédula viva a militares. Además sería inequitativo. Es inequitativo con el resto de la población. ¿Por qué los militares cédula viva? O sea, uno puede estar de acuerdo y convenir en que militares y policías que hayan estado expuestos a riesgo y hayan sido víctimas de algún hecho, de algún accidente de trabajo, sean especialmente recompensados, con cédula viva. Y para el caso normal, el régimen anterior se llama 50 y tantos, 55 creo por ciento de tasa de reemplazo. ¿Qué significa? Más de la mitad del sueldo al momento de retirarse, ¿no? Que es una tasa de reemplazo muy alta. O sea, el normal de las personas cuando se retiran no tiene esa tasa de reemplazo. Puede tener una pensión que es el 20, el 30% de su promedio de últimos ingresos, ¿no? Entonces, de nuevo, cuidado con eso. Y la otra, porque ponen un montón de beneficios, es como ponen como un arbolito de Navidad, que le ponen de todo, que la vuelve inequitativa, la vuelve regresiva, pero sobre todo la vuelve fiscalmente muy costosa. Ustedes también tildan de regresiva a lo de la pensión por consumo, porque claro, ¿no? Alguien que el pobre que consume muy poco, y mucho de lo que consume está exonerado de IGB porque es canasta alimentaria, por ejemplo. O lo compra en el sector en un lugar donde no paga impuestos, entonces exacto, su pensión por consumo sería mínima. Pero para ti y para mí va a ser bastante más por alta. eso es regresivo, porque es inequitativo. Exacto, porque beneficia más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Y tú quieres que los instrumentos de política pública sean al revés. Por eso, digamos, no es nuestro rol entrar en cómo diseñar la reforma. Yo he sido asesor de reforma de pensiones antes de estar al gobierno peruano en el mundo, que hice bastante de pensiones. Pero mi opinión acá no es por opinar por los componentes, simplemente
resaltar que tiene estos componentes regresivos y sobre todo que no está costeada. Hay muchos elementos que no se han costeado. Entonces, debería regresar, observar al Ejecutivo, regresar a comisiones en el Congreso y que se tomen las opiniones de los entes técnicos competentes. Nosotros les hemos mandado 2 opiniones, porque nos pidió el Congreso, no las han tomado en consideración, el BCR, la Superintendencia de Bancos, y se llegue a una reforma que logre los objetivos de que más gente tenga pensión, mejores pensiones, pero dentro de las restricciones fiscales y ayudando más a los que menos tienen. Y bueno, los que más tienen pues tendrán otras maneras de este informe entonces que está fresquito, ¿no? O en realidad caliente, le cae básicamente al Congreso, aunque hay la exigencia del Ejecutivo para que observe esto, ¿no? Pero si hablamos de las políticas económicas del Estado, ¿dónde centrarían ustedes su crítica, su vigilancia, su observación ahora? Mira, te diría que ahorita, y acá hablo con sombrero de presidente del Consejo Fiscal, ¿no? Si quieres, a título personal puedo comentar otras cosas más amplias para que no vean que excedo, digamos, está bien el sombrero, ¿no? le queda bien, le queda bien. Hay mucha preocupación justamente por la dinámica fiscal en el país. Como te comenté hace un momento, el déficit fiscal está creciendo muy fuerte, está como fuera de control. 3,6 abril y todo indica que se puede pegar a 4%, cerca de 4% para mayo. Esa es una dinámica muy peligrosa. La meta de este año es la mitad, es 2%. La quiere modificar el gobierno, pero igual va a ser muy difícil. Tiene que ser modificada por ley. Es otra recomendación que hemos dado. Déficit fiscal así nomás, aunque probablemente va a pasar. Es otra buena práctica que hemos dicho, aparte la ley lo dice, debe requerir opinión del Consejo Fiscal previa y debería hacerse por ley, no por decreto legislativo, porque tú quieres que se discuta, que sea transparente, exacto, que sea la trayectoria, ¿no? Entonces eso es lo que también hemos opinado en distintos momentos, ¿no? Pero el tema es que hay una trayectoria fiscal muy complicada, muy peligrosa en este momento, y eso requiere acciones de parte del gobierno y del Congreso también, porque mucho el gasto nuevo que se crea es del Congreso. Pero también hay acciones del Ejecutivo, de este gobierno, bajo la gestión de y el actual ministro. El año pasado y la proyección de este año son los incrementos de planilla más grandes que se tiene registro, ¿no? En un contexto donde estamos complicados, ¿no? Entonces, de nuevo, tienen que contener el crecimiento del gasto. Más pobres, pero el Estado sube sus planillas. Entonces, esa es una preocupación central, ¿no? Una segunda preocupación que va directamente al MEF es que estamos diciendo, oye, si el Congreso toma estas medidas que son inconstitucionales, irresponsables, tienes que observar, así creas que vas a perder y que van a insistir, pero tienes que públicamente levantar las objeciones para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando, y además eso te abre en algunos casos la avenida para que después lo llevas al Tribunal Constitucional y ojalá el Tribunal Constitucional... ¿Esa es una exigencia o recomendación que le harían al ministro? Sí, nosotros no exigimos, somos los recomendamos. Que no está contra ustedes, porque por cierto, él sí estaba a favor de que siga Carlos Oliva, ¿no? Eso es lo que ha declarado, ¿no? Entonces, y digamos la línea, y es importante que también se entienda, no es que porque se tuvo que cambiar al presidente, cambia la línea. O sea, las opiniones que emitió Carlos Oliva en su momento como presidente y las que te estoy transmitiendo yo son posiciones colegiadas que se están tomando por la unanimidad de los miembros del Consejo. Y que estaban en un informe y que hay una serie de informes, difundido, etcétera. Entonces, eso es importante. Por eso te digo, otros temas más amplios que van más allá de la política fiscal no voy a hablar mucho porque no puedo dar opinión como economista, pero no como miembro del Consejo, ¿no? Entonces, es importante cuando hay, digamos, ley tras ley que vulnera competencias constitucionales, que generan gasto público ineficiente, políticas distorsionantes, que el Ministerio de Economía, digamos, intente hacer el pare y intente, digamos, contenerlo y tome todos los recursos que tiene. Y estas recomendaciones, ¿no? Ustedes se las dicen cara a cara en una eventual reunión a Arista, y si los llamara la presidenta se lo dirían a ella. Sí, digamos, a ver, no ha habido, o sea, con la presidenta, digamos, nunca no tiene mucho sentido porque no quieres politizar esto, pero digamos, con el ministro de Economía, en alguna ocasión nos hemos reunido, con el anterior nos reunimos por pedido de él, por ejemplo, podría ser por pedido del Consejo. ¿Con Arista no se han reunido todavía? Con Arista no nos hemos reunido como Consejo, ¿no? Nuestra posición es pública, ¿no? Yo soy el vocero principal, pero varios miembros tienen opinión pública y están los comunicados, es bien clara nuestra posición, ¿no? Y siempre estamos abiertos a intercambiar posiciones, ¿no? De hecho, es nuestro rol, ¿no? Emitir opinión
no vinculantes, o sea, no tienen que hacernos caso. Sí, el ministro alguna vez dijo que él había sido superavitario y los demás deficitarios, recordando las gestiones de... Sí, bueno, es una forma muy... Lo que pasa es que es una forma muy ligera de hacer análisis económico, lamentablemente, ¿no? O sea, cuando tenías precios de materias primas volando, cobre subiendo 20% año tras año, obvio, no. Cuando el precio del cobre, ahora tiene el cobre en 5. A mí me tocó el cobre por debajo de 2. Y con cobre en 5 se está yendo el déficit a 4. O sea, de nuevo, si queremos ser ligeros, podemos... Acá el tema no es hacer análisis muy ligero de la política económica o de los, digamos, de los desempeños económicos. Además, al final de cuentas no interesa lo que pasó en el pasado. Cada quien juzgará el track record de otros ministros. El tema es, hay serios problemas económicos en este momento. No solo el análisis. Y el responsable es el ministro actual. No solo el análisis sería ligero, sino la política que se está ejecutando y cómo se le está dejando al Congreso hacer todo esto, para no hablar de exoneraciones que se han dado también inequitativas, que abren las puertas para que muchos estén pidiendo lo suyo, ¿no? Exacto, pero con un déficit que va en esa trayectoria, el Ministerio de Economía debe estar apretando el botón de pánico, digamos, es decir, tengo que tomar acciones debiera estar apretando. Y se ve... Pero ayúdenlo ustedes a que lo apriete. Bueno, estamos haciendo todo lo que podemos públicamente, ¿no? De hecho eso le costó la cabeza a Carlos Oliva, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace para leer? Entrando a la página del Consejo Fiscal. Exacto. Como yo hice ahora, parece que justo lo hice a la hora que salió, porque, qué interesante. Sí, salió hoy de la tarde. Sí. Seguro, a esa hora estaba entrando yo y me gané con el documento. Y es eso, ¿no? Entonces es prestar atención a eso. Y lo otro, que ya obviamente va a todo esto, es... Se necesita generar confianza, porque la manera que tenemos de comenzar a salir de los problemas es que la economía peruana tenga una mayor capacidad de crecimiento. Eso requiere confianza para que haya más inversión privada, más generación de empleo. Y en medio de toda esta turbulencia política y todas las cosas que hay, de un Ministerio de Economía que se retrae y dice, bueno, pues no me quiero pelear, es complicado porque los analistas, los inversionistas dicen, bueno, con un MEF débil, como que las reglas de juego comienzan a digamos, a no respetarse, ¿no? Claro, pero con todas esas instituciones débiles hacen falta Municipalidad Metropolitana en Lima. Entes como el suyo para que hagan esos contrapesos. Exacto, ¿no? Estamos contrapesos en la medida de lo posible, y no se trata solo de ser contrapesos, o sea, opinamos y cuando hay cosas buenas también, ¿no? A propósito de contrapesos, ¿están listos para un segundo round con Rafael López Aliaga por la emisión de bonos? Sí, no se trata de rounds, pero lo hemos dicho, digamos, reiteradamente. O sea, y ahí nuevamente hay un rol del Ministerio de Economía. Ya lo hemos dicho, esa senda de endeudamiento es insostenible, va a comprometer los ingresos de la municipalidad de las siguientes 4 administraciones, no va a tener capacidad de pagar esa deuda, no van a poder invertir en un kiosco en las inversiones que vengan, pero nuevamente... nosotros podemos decir las cosas, el que tiene que pronunciar es el Ministerio de Economía. Y decir, se pronunció y le aumentó, la capacidad. Lo cual es terrible, porque además sacó una ordenanza en la municipalidad vulnerando las competencias del MEF, diciendo, desconozco un decreto de urgencia previo del MEF, de competencias hacendarias, competencias rectoras del MEF. Y el MEF no solo se quedó callado, sino sacó otro decreto de decirle, endeúdate más. Aparentemente, pues supongo que por acuerdos políticos, no tengo la menor idea, ¿no? Eso también se lo pueden preguntar al ministro más bien. Pero el tema es, la municipalidad, en opinión del Consejo Fiscal, no tiene capacidad de poder repagar esa deuda y va a dejar en una senda insolvente a la municipalidad de las siguientes 4 administraciones. Bueno. Compete al Ministerio de Economía pronunciarse y decir, no, yo creo que está todo bien, que diga que está todo bien y después veremos. Pues, pero sigan haciendo su trabajo y explicándolo con esta claridad, por favor. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puedes coger una carta? Cojo una carta, a ver, vamos a ver. Últimamente las cartas no son muy buenas. ¿Qué dice la carta? Léela tú si quieres ver. No, pero léela, por favor. De eso se trata. Ya. Y apareciste entre las flores, me confundiste con sus colores, me complaciste con tus favores, luego me hiciste sufrir de amores. Serpiente, armonía 10. Es un tema... Bueno, que todavía la puedo leer sin lentes. Un tema muy popular. La carta es un recuerdo del programa. Muchas gracias, Alonso Segura, presidente.